Vamos a analizar en este vídeo el papel de los campesinos en el mundo feudal. Analizaremos lo que era vivir en el feudo, el día a día de los campesinos en el feudo y la vivienda de los campesinos. El feudo lo formaban las tierras otorgadas por el rey o por un noble a otro señor feudal. El señor feudal se reservaba las mejores tierras para él, que se conoce como la reserva señorial, y las trabajaban sus siervos. En ellas solía estar el castillo. El señor repartía otra parte de las tierras en pequeños lotes. Se denominan mansos, que eran entregados a siervos o a campesinos libres, a cambio del pago de unas rentas. El señor feudal poseía, además, sobre todas las tierras del feudo, las propias o las de otros propietarios, el derecho de jurisdicción, es decir, administraba justicia. Vemos la imagen de un feudo con las tierras del señor, donde se localiza su castillo, las tierras del señor conocidas como reserva señorial, que eran trabajadas por los siervos varios días a la semana. Y la aldea, donde se localizaba la vivienda de los campesinos, ya sean libres o campesinos o siervos. Para hacer uso de cualquiera de las instalaciones del señor, como el molino, como el puente, deberían pagar una serie de rentas. Los campesinos eran la mayoría de la población, es decir, en torno al 90%. Podemos distinguir dos categorías. Los campesinos libres, conocidos también como villanos por residir en la villa o alodiales, que podían ser propietarios de sus tierras. Era algo poco frecuente. La libertad de disponer de sí mismo era su gran ventaja. Pero también era un inconveniente, pues se enfrentaba a los peligros de las invasiones o de los robos y saqueos. Por otro lado estarían los siervos, que no tenían libertad personal y estaban ligados a la tierra del señor incluso por generaciones. Tenían la única ventaja de estar protegidos por el señor. El rendimiento de la tierra en esta época era escaso y se practicaba la técnica de rotación bienal, es decir, se trabajaba la mitad de las tierras y la otra mitad se dejaba en descanso o barbecho. En la imagen aparece un calendario de los procesos de siembra que llevaba a cabo el siervo campesino. Durante enero y febrero, la nieve y el frío les impedía trabajar en el campo. Por lo tanto, lo dedicaban a realizar trabajos domésticos. Marzo, abril y mayo podaban árboles frutales y sembraban los cereales de primavera, la cebada y la avena. En junio, con la llegada del verano, esquilaban las ovejas para obtener la lana que luego vendían en el mercado. Julio recogían las cosechas a mano y utilizaban herramientas rudimentarias. Agosto y septiembre separaban el trigo de la paja y molían el grano para hacer la harina, posteriormente el pan. Octubre llevaban a cabo la siembra de otoño. Normalmente se sembraba trigo, centeno u otros cereales. Noviembre se dedicaba exclusivamente al cuidado del ganado, que era muy importante. Los cerdos se engordaban para la matanza. De ahí el refrán de a cada cerdo le llega su San Martín. Diciembre había que prepararse para el invierno. Recogían leña y aderezaban la carne para su conservación. ¿Cómo era la vivienda de los campesinos? Pues bien, los campesinos vivían en pequeños pueblos o en casas diseminadas. En los pueblos habitaban también algunos artesanos o pequeños comerciantes. Las casas eran sencillas, con una o como mucho dos habitaciones, y a veces un pequeño almacén o establo, aunque lo que resultaba habitual era que los animales estuviesen en la propia casa y así aportaban calor. El suelo era de tierra y un hogar servía para calentarse, iluminarse e incluso cocinar. El mobiliario era escaso, se reducía a unas escudillas, a cucharas, una mesa, 4 sillas, poco más.